Qué bueno disfrutar la alabanza al Señor y ahora poder confiadamente venir a la palabra de nuestro Dios, disfrutar también lo que Él tiene para nosotros. Una práctica común de los seres humanos es tomar ejemplo en otra persona o en otros para lo que uno quiere ser. Cuando uno es un niño, siempre está mirando a alguien mayor y uno piensa, me gustaría ser como esa persona. Y uno lo imita. Y uno habla como esa persona y uno hace las cosas como esa persona las hace porque uno quiere ser como esa persona. Los niños a veces quieren ser como su papá y somos pequeños y nos ponemos los zapatos del papá. Y cuando nos ponemos los zapatos de papi, entendemos que somos como papi. Aunque los zapatos nos queden, pero nos gusta, lo hacemos. Y así a medida que vamos creciendo y a medida que vamos avanzando, vamos tomando ejemplo en distintas cosas y siempre apuntamos a alguien porque queremos ser como esa persona. ¿No le ha pasado a ustedes eso? ¿No han tenido ustedes un ejemplo donde digan, yo quiero ser como es fulano de tal? Eso mismo me pasa cuando yo pienso en la iglesia. Cuando pienso en la iglesia, pienso cómo me gustaría ser, cómo me gustaría que nuestra iglesia fuera. Cuando veo una iglesia que digo, me gustaría que nuestra iglesia fuera como tal iglesia, ¿en quién ustedes creen que pienso? Piensen un momentito, imagínense en quién estará pensando el pastor, cómo él quisiera que nosotros fuéramos. Y yo le voy a decir un nombre que yo sé que ninguno de ustedes pensaron. Cuando yo pienso cómo me gustaría que fuéramos como iglesia, pienso en una iglesia que existió hace muchos años, siglos atrás. Una iglesia que ya no existe más que en la historia que tenemos en nuestras manos. Pero pienso en esa iglesia porque lo que nos queda de ella nos muestra que no era una iglesia perfecta, pero era una iglesia que cumplía con las cosas que el Señor nos ha mandado a cumplir. Y cuando pienso en cómo me gustaría que fuéramos como iglesia, pienso en la iglesia de Tesalónica, la iglesia de los tesalonicenses, como dice la palabra de Dios. Cuando nos vamos a la Biblia y vemos qué era esa iglesia, cómo se conducían, qué hacían, cómo eran los creyentes en aquella congregación, en sus virtudes y sus defectos, cuando los veo, digo, yo quiero que nosotros seamos como ellos. Y esa es la razón por la que a partir del día de hoy quiero comenzar una serie de predicaciones basándonos en las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, primera y segunda a los tesalonicenses. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y conozcamos esta iglesia, nos veamos en el espejo de esta iglesia, veamos lo que como iglesia nosotros hacemos, que podemos mantener para seguir adelante, lo que no hacemos y encontramos reflejado en ellos y que los imitemos para ir a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. No es una iglesia perfecta, pero es una iglesia que glorificaba a Dios en todo lo que ellos hacían. Así que quiero que me acompañen primera a los tesalonicenses
y a partir del día de hoy estemos viendo qué nos enseña la palabra de Dios para convertirnos en una iglesia bajo el señorío de Cristo. Creo que es un tema que necesitamos en este momento. Creo que en la realidad de nuestra iglesia es un tema que nos va a edificar, que va a abrir nuestra mente y nuestro corazón a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. ¿Por qué? Porque en este momento y en el día de hoy voy a tomarme el tiempo de hacer una introducción a esta carta y vamos a hablar un poco de la historia de lo que representa esta iglesia más que otra cosa. Y quiero hacerlo, ¿saben por qué, mis hermanos? Porque como iglesia nosotros estamos en un punto especial de nuestra vida. ¿Y a qué me refiero que estamos en un punto especial en nuestra vida? Me refiero a que estamos en un punto de cambio, en una transición donde el Señor nos va llevando de una dirección a otra. Y ese periodo de transición es un periodo lento, es una vuelta larga. Y esa vuelta larga el Señor la usa y nos prepara para edificarnos, para entrar entonces fortalecidos al carril donde Él quiere que nosotros entremos. A mí me gustan mucho los barcos y yo disfruto cuando hago ejercicio en la mañana aquí en el malecón y días específicos veo cuando va entrando el ferry al puerto. Y uno lo ve cuando viene allá lejos, todavía se ve un puntito. Y yo sé que es el ferry, lo conozco, lo veo, he visto su forma, sé los elementos que tiene. Y uno ve que viene una línea recta desde allá, pero de repente comienza a formar una curva. Y hace una curva grande. Todo eso para doblar hasta ponerse en posición para entrar al puerto. Es una transición que hace el barco. Y esa transición cuesta esfuerzo, cuesta tiempo. Van a caminar una distancia que muchas veces yo digo, wow, y para doblar ahí tiene que irse tan lejos. En esa transición estamos nosotros como iglesia. Tenemos un tiempo doblando y el Señor preparando para ir al carril donde nosotros debemos estar. Y esa transición se puede evidenciar en dos factores principales. Primero, población. Nuestra iglesia va experimentando una transición en su población. Por eso ustedes pueden ver que hay muchas personas que usted dice, yo no lo conozco. Y cuando hablo de muchos, no porque seamos multitudinarios, sino porque en el porcentaje de asistencia de nuestra iglesia, usted puede ver que hay un gran número de personas que están que antes no estaban. Es evidente que vamos haciendo una transición en nuestra población. También es evidente que estamos experimentando una transición en el estilo y la cultura de vida de iglesia que tenemos. Nosotros históricamente hemos sido una iglesia que toda su vida se desarrolla dentro de las cuatro paredes del templo. Vivimos en el mundo y toda nuestra actividad se desarrolla en estas cuatro paredes. Pero ahora comenzamos una transición donde venimos aquí a celebrar lo que Dios está haciendo en nosotros y la vida se desarrolla afuera. Por eso estamos disfrutando lo que el Señor va haciendo cada semana en los distintos grupos de células que nos congregamos los miércoles y los jueves. Y una célula que se congrega viernes. En distintos lugares, distintos hermanos, pero todos vamos disfrutando lo que semana tras semana el Señor está haciendo en medio nuestro. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia que no venga del mundo a disfrutar aquí adentro, sino que se prepare aquí adentro y vaya a disfrutar en el mundo. Vaya a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vaya a contagiar a aquellas personas que nos rodean con la gracia de Dios.
que vayamos a mostrar al mundo que ellos necesitan algo que nosotros tenemos, que festejemos, que celebremos la obra de Dios aquí adentro, pero que la vivamos allá afuera. En esa transición, creo que no hay un mejor mensaje para fortalecernos como iglesia que lo que sucede aquí en las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Espero que el Señor hable a nuestros corazones, que el Señor nos edifique, que el Señor nos ayude a ver con claridad qué Él quiere que nosotros hagamos, cuáles son las cosas que estamos haciendo de manera incorrecta y que debemos corregir, cuáles son las cosas que no entendemos, que hemos comenzado a hacer o que todavía no estamos haciendo y que debemos hacer. Que le mostremos al mundo lo que Dios tiene para nosotros y para ellos por medio de su palabra. Así que quiero que vayan conmigo a Primera de los Tesalonicenses y leamos el primer verso. En el día de hoy vamos a ver el primer verso. Y para verlo vamos a estar fuera del libro un tiempo, vamos a estar yéndonos a otras citas, a otras partes de la historia bíblica y luego vamos a regresar aquí. Pero vayamos allá, 1 Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leer el verso número 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tenerla con nosotros. En este momento nos disponemos, Señor, a que tú hables a nuestro corazón. Quita cualquier distracción que no nos permite escucharte. Quita cualquier situación en mí y en mis hermanos, tanto aquí como aquellos que nos están viendo de distintos lugares a través de la web, de forma tal que tu palabra sea expuesta y recibida como debe ser. Por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Este primer verso de esta carta tiene una gran información para nosotros, muchas cosas que debemos aprender y entender como contexto histórico de esta carta. Y quiero comenzar hablando de los tesalonicenses, de la ciudad de Tesalónica. Dice el gentilicio tesalonicenses. Tesalónica fue una ciudad fundada muchos años antes de que se escribiera esta carta, 315 antes de Cristo, por un soldado, un oficial romano al mando de Alejandro el Grande, por Casandro. Y Casandro era un militar que por razones políticas estaba casado con una hermana de Alejandro y usó el nombre de su esposa para nombrar esta ciudad. Por eso le puso Tesalónica. Y era una ciudad que pertenecía a la región de Macedonia, una región de la cual vemos hablar en la carta del apóstol Pablo, donde estaba la ciudad de Filipos. Y esa región de Macedonia fue conquistada por los romanos, fue dividida en 4 distritos y la ciudad de Tesalónica era la capital de uno de esos distritos. Luego, por su importancia y su relevancia, se convirtió en la capital de toda la región de Macedonia. Era una ciudad importante porque estaba ubicada en donde confluían quizás las 2 vías de comunicación y comercio más importantes del Imperio Romano. Estaba en el centro de la vía Ignacia que atravesaba el Imperio Romano de este a oeste, y desde Tesalónica partía desde su puerto la ruta marítima más importante del imperio que lo conectaba con todas las ciudades del Mediterráneo. Era una ciudad con una ubicación estratégica que sirvió como base militar para algunos emperadores como César y Octavio. De hecho, Octavio le concedió el derecho de ser una ciudad libre, una ciudad con independencia, con autonomía, como gratitud por el servicio que habían prestado en sus campañas militares. Era una ciudad de mucho comercio, era un centro comercial,
porque todo el que se movía en el Imperio Romano tenía que pasar por Tesalónica. Tenía que pasar por ahí. Y se creó allí un centro comercial que atraía gente de todas partes del imperio. Su población estaba compuesta por griegos, por judíos que habían venido allí a quedarse, atraídos por el comercio. Había gente de la misma región de Macedonia y de toda la región de Asia Menor. Todos habían venido allí por las oportunidades comerciales que encontraban y se habían asentado allí. Habían hecho distintas colonias, pero ellos no tenían una buena reputación, pues decían que los macedonios no eran honrados en el comercio. Estaban siempre dispuestos a engañar al otro. Querían buscar siempre ciertas ventajas, defraudaban las personas que comerciaban con ellos porque tenían fama de ser holgazanes. Querían ganarse las cosas de manera fácil. Y entonces muchos que venían allí comercializaban porque encontraban ventajas sobre ellos. Más adelante vamos a ver que en una de estas dos cartas el apóstol Pablo los corrige a ellos por esa actitud de no trabajar. Entonces, estando allí, se había formado una sociedad compuesta por gente de distintos niveles, soldados, comerciantes, esclavos, gente extranjera que venía y que influenciaba con sus costumbres. De hecho, algo que se dice de los tesalonicenses es que fueron muy influenciados por los judíos en su labor misionera, en llevar el conocimiento de Dios por medio del judaísmo, al punto que formaron allí una sinagoga. Y es en esa sinagoga donde el apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Tesalónica, comienza a predicar el evangelio. Pablo comienza, dice la Biblia, por 3 semanas consecutivas, por 3 días de reposo consecutivos, a ir a discutir la palabra en la sinagoga. Y cuando habla de discutir, no está hablando de una discusión acalorada o en mala lid, como nosotros pensamos en nuestros días, sino que iba a enseñar, a compartir con ellos, a debatir en torno a las Escrituras. Y para entender esto entonces, y para entender cómo sale de allí la iglesia de los tesalonicenses, tenemos que remitirnos a la historia bíblica que encontramos a partir del capítulo 16 del libro de los Hechos. Allí en Hechos capítulo 16 podemos leer la narración completa de cómo surge el trabajo del apóstol Pablo hasta fundar la iglesia de Tesalónica y hasta escribirle la carta donde estamos en el día de hoy. En el versículo 6 de Hechos 16 comienza la narración y en la primera parte de este capítulo nos está hablando de cómo Pablo en la ciudad de Derbe y Listra se encontró con un discípulo llamado Timoteo, a quien le pidió que fuera y lo acompañara en el segundo viaje misionero. Ese viaje que resulta en el final del capítulo 15, donde se nos muestra cómo Pablo y Bernabé se separaron por la discusión de no llevar a Juan Marcos en el viaje. Pablo escogió a otro discípulo llamado Silas, que es quien aquí encontramos como Silvano. Luego, en su caminar, reclutan a Timoteo y en el versículo 6 dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasaron por Misia y descendieron a Troas. Versículo 9, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo emprende ruta con Silas y Timoteo
y llegan, dice el versículo 12, a la ciudad de Filipos. En Filipos, Pablo comienza a predicar el evangelio. En el versículo 14 se nos dice que estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Esa mujer se convirtió, dice el texto, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo le decía. Se convierte Lidia en la ciudad de Filipos. Pablo sigue predicando, se encuentra con una muchacha adivina, poseída por demonios, que estaba siendo usada para recaudar dinero. Pablo expulsa a los demonios de esta muchacha y los dueños de ella denuncian a Pablo, y Pablo y Silas van a parar a la prisión. Toman a Pablo, dice el versículo 22 del capítulo 16, los magistrados superiores, rasgándole su ropa, ordenaron que los azotaran con varas y después de darle muchos azotes, lo echaron a la cárcel. Ahí están Pablo y Silas o Silvano, prisioneros por causa del evangelio. Allí comienzan a alabar al Señor. Resulta que hay un terremoto y se da la historia que nosotros conocemos, que es la historia del carcelero, que cuando entiende que los presos se han escapado, va a quitarse la vida, y Pablo le dice: aquí estamos todos. Se convierte el carcelero. Pablo bautiza al carcelero y a su familia. Luego de eso, a partir del versículo 35, liberan a Pablo, y en el capítulo 17, versículo 1 dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Y ahí comenzamos a entrar en el contexto de lo que tenemos en nuestras manos en el día de hoy. Llegaron a Tesalónica, dice el mismo verso 1, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según sus costumbres y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. De esa predicación vemos aquí mismo, en este capítulo 17 del libro de los Hechos, 2 resultados importantes. El primero, versículo 4, algunos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Se convirtió la gente cuando Pablo predicó. Allí comienza la iglesia de los tesalonicenses. Pero no podemos asumir o afirmar que todo esto sucedió en 3 semanas. Dice el texto que Pablo pasó 3 días de reposo allí. Algunos dicen que la labor de Pablo duró en Tesalónica solamente 3 semanas. Otros dicen que no podemos asumir que fueron 3 semanas, y yo creo que fueron más de 3 semanas. Algunos dicen que estas 3 semanas solamente fueron la labor inicial de la predicación del evangelio. Pero ciertamente no podemos hablar con certeza qué tiempo duró el apóstol Pablo allí, pero pudiéramos apuntar a que fueron más de 3 semanas. ¿Por qué? En la misma carta a Tesalonicenses, en el versículo 9 del capítulo 2, Pablo dice: porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, en el versículo 7 y 8, dice: pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Filipenses capítulo 4, versículo 16, el apóstol Pablo le da las gracias a la iglesia de Filipos por enviarle algunos donativos cuando él estuvo en Tesalónica. Si el apóstol Pablo hubiese durado 3 semanas solamente en
Tesalónica, probablemente no hubiese tenido que realizar estos trabajos. Probablemente su manutención no hubiese sido una dificultad. No iban a pensar que se iba a convertir en una carga porque pasó unos cuantos días entre los hermanos. Entonces, su tiempo en Tesalónica debe haber sido más largo. No sabemos con certeza cuánto duró, pero podemos decir que fue más de 3 semanas. También, por lo que vemos de estos hermanos, y vamos a ver a partir del capítulo 1, por la fortaleza que ellos tenían, la forma en cómo estaban instruidos y enseñados en el Evangelio, tenemos que convencernos de que el apóstol Pablo pasó un buen tiempo en medio de ellos. Pero no solamente se convirtieron estos hermanos, hubo otro resultado que nosotros vemos aquí, y es que esta predicación resultó en la envidia y mala voluntad de los judíos hacia el apóstol Pablo y su equipo de trabajo. Versículo 5 de Hechos 17 dice: pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Jasón fue uno de los convertidos en Tesalónica que hospedó al apóstol Pablo y a Silas. O asaltaron la casa de Jasón. Versículo 6 dice: y al no encontrarlos a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Atacaron a Jasón, ¿y qué hicieron los hermanos? Escondieron a Pablo y a Silas, y en el versículo 10 dice: enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Dice, los cuales al llegar, ¿qué hicieron? Fueron a la sinagoga de los judíos a seguir predicando el evangelio. Entonces, Pablo sale de Tesalónica y se va a la ciudad de Berea. De allí, más adelante, se nos dice que llegaron a la ciudad de Atenas y Pablo seguía predicando el evangelio. Hechos capítulo 17, se nos narra la historia de cuando Pablo habla en el Areópago, allá en Atenas, predicando al Dios no conocido. Pero donde quiero llegar, mis hermanos, es que en el capítulo 18 del libro de los Hechos, se nos narra cuando Pablo vuelve y se reúne con su equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque Silas se había quedado en Berea y a Timoteo lo habían enviado a Tesalónica. Otra vez. Pablo se fue solo a la ciudad de Atenas y en el capítulo 18, mira lo que dice a partir del versículo 1, y voy a parafrasear un poco este texto aquí. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensando que era mejor quedarnos solos en Atenas. Acuérdense que Pablo andaba con Silas y Timoteo. Entonces él dice que se quedó solo en Atenas y que de allí, cuando se separaron, dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Estoy hablándole a los tesalonicenses que está, ¿verdad? Dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones. Le estoy leyendo primero a los tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 3, donde se nos conecta la historia de Pablo allá en Hechos con esta carta que estamos viendo en este momento. Cuando llegaron, mira cómo dice entonces, Pablo se quedó solo en Atenas. En el versículo 5 de Hechos 18 dice: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Y entonces de allí nos podemos ir a 1 Tesalonicenses capítulo 3, que fue el texto que les leí.
Pablo le dice a ellos, me quedé solo en Atenas para enviar a Timoteo para que los fortalezca a ustedes, a fin de que nadie se inquiete por las aflicciones que estaban atravesando, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Versículo 6, 1 Tesalonicenses capítulo 3. Pero ahora que Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de su fe y de su amor y de que siempre tienen un buen recuerdo de nosotros, anhelando vernos como nosotros también a ustedes. Es allí, estando Pablo en la ciudad de Corinto, después de su paso por Atenas, donde toma su pluma y le escribe esta carta a los hermanos de Tesalónica. Una iglesia que él había pasado tiempo con ellos, una ciudad de la cual había tenido que escapar huyendo, pero que se quedó en su corazón. Una iglesia por la cual él sentía, una iglesia por la cual él sentía un amor tan grande que en su angustia por no saber qué estaba pasando con ellos, decidió quedarse solo para enviar a su compañero a ver qué estaba pasando con ellos. Y entonces Pablo le escribe esta primera carta a ellos. Dice un autor que en estas cartas a los tesalonicenses nosotros podemos ver cómo converge todo el pensamiento teológico del apóstol Pablo. Cómo allí podemos ver derramada toda su personalidad, toda su psicología. Cómo podemos ver el aspecto misionero del apóstol Pablo. Dice otro autor que en esta carta a los tesalonicenses se despliega todo el encanto de la rica personalidad del apóstol Pablo. Es una carta maravillosa que el apóstol escribe para expresar su gozo por las buenas noticias que ha recibido. Es una carta a través de la cual él quiere darle fortaleza debido a las persecuciones que estos hermanos tenían que enfrentar, de forma tal que ellos lograran que estas persecuciones no lo hicieran desmayar en su vida delante del Señor. Pablo quiere darle aliento a los hermanos porque algunos habían muerto y ellos se preguntaban, ¿qué va a pasar con esos que murieron cuando Cristo venga? Ellos estaban angustiados y Pablo quiere fortalecerlo a ellos. Quiere instruir la vida de la iglesia enseñándole lo que es un buen liderazgo. En el capítulo 1 y capítulo 2, Pablo le enseña a la iglesia lo que es el liderazgo, defendiéndose de aquellos que querían detractarlo y dañar lo que había sido su intención con ellos. Le enseña a la iglesia también por medio de una teología práctica, diciéndole cómo debe ser la vida de los creyentes ahora. Les apunta que la nueva fe que ellos tienen demanda una ruptura drástica con las prácticas del paganismo. Los está llamando a vivir una vida de santidad. En el capítulo 4 le dice a ellos que tienen que apartarse de todo lo que era su antigua vida. En el capítulo 5 les enseña y les alaba cómo ellos se han dedicado a amar y a socorrer a los demás, mostrando una conducta disciplinada ante los ojos del mundo. Le da una descarga doctrinal aquí. Y aunque esta no es una carta netamente doctrinal, Pablo le enseña en medio de esa práctica de la vida mucha doctrina a estos hermanos, por ende a nosotros. Aquí le habla de teología propia, es decir, le habla acerca de quién es Dios, le habla de cristología, le habla del Espíritu Santo, le habla de escatología, hablando de cómo serán los últimos días en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les habla de soteriología, de todo lo que tiene que ver con la salvación. Un gran espectro teológico tiene esta carta. Y a todo eso nos introduce por medio del versículo 1. En el versículo 1, y vuelvo y lo cito, es la puerta que nos abre esta carta. Es la puerta que nos introduce
a lo que significa ser una iglesia bajo el señorío de Cristo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, y me gustaría que usted lo lea de la siguiente manera conmigo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia bautista central, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Este primer verso nos muestra y nos introduce en una carta que, aunque se escribió hace muchos siglos, sigue siendo una carta para nosotros en el día de hoy. Sigue siendo una carta que debe marcar la vida de los creyentes en nuestros días. Sigue siendo una carta que podemos aplicar de manera íntegra a nuestra iglesia para ir a donde el Señor quiere que nosotros vayamos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia bautista central de Santo Domingo. Gracias a ustedes y paz. Los tres elementos que encontramos en este primer verso nos muestran que esta es una carta para nosotros y nos dan distintas razones. Aquí hay tres elementos principales: el remitente, el destinatario y el saludo. Tres cosas que usamos nosotros aún en nuestros días. Cuando usted va a escribir una carta, usted escribe a Juan Pérez, espero que estés bien, y cuando termina dice de Juan de los Palotes. En la antigüedad, ese tratamiento, esos elementos se colocaban de manera distinta porque comenzaban con el remitente. Por eso aquí vemos que dice Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Y qué sacamos nosotros de ese primer elemento? ¿Qué sacamos nosotros de esos nombres que estamos leyendo allí? Lo primero que esos nombres nos muestran es que la carta a los tesalonicenses es una carta para nosotros por la autoridad que ella implica. Lo que nosotros vemos aquí en estos tres nombres es un equipo de trabajo escogido por Dios para realizar y fortalecer su obra en medio de diversas comunidades. No son tres nombres que deben pasar desapercibidos. Silvano o Silas era un hermano, dice el libro de los Hechos, de renombre entre los hermanos. Había sido escogido por los apóstoles para que fuera con Pablo y Bernabé por todas las iglesias, llevando la carta o el manifiesto que había resultado de lo que fue el concilio de Jerusalén que encontramos en Hechos capítulo 15. Aquel concilio donde se tomaron medidas para cómo debía ser la conducta de los creyentes, tanto judíos como gentiles, cómo aplicaba el evangelio a las dos culturas. Es decir, era un hermano reconocido, era un hermano de testimonio, era un hermano de autoridad entre las iglesias. Se nos menciona también a Timoteo, a alguien que nosotros conocemos, a alguien mucho más común en nuestro conocimiento que Silvano. Y mira lo que decían los hermanos de Timoteo. Decían los hermanos que tenía un buen testimonio. Hablaban, dice el libro de los Hechos 16, versículo 2, decían que Timoteo hablaban elogiosamente de él. Cuando nosotros vemos estos hermanos, tenemos que ver que tenían autoridad espiritual en la iglesia. No eran dos hermanos cualquiera, eran dos hermanos de autoridad espiritual. Pero no solamente eso, dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que estos hombres habían sido aprobados por Dios. Mira, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos. Eran hombres de autoridad espiritual dentro de la iglesia, pero también eran hombres de autoridad moral. Habían llegado a la iglesia no para aprovecharse de la iglesia. Nadie podía detractar la labor que ellos habían realizado,
Nadie tenía una tacha para ellos. Por eso es que el apóstol Pablo, en estos 2 primeros capítulos de la carta, les enseña acerca del liderazgo, hablándole a ellos de la autoridad moral que ellos tenían. Y cito una vez más lo que él les decía. En el versículo 9 le dice, ¿no recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes? Tenían autoridad moral porque no eran vagos. No habían llegado a tomar lo que los hermanos tenían. Decían, no tomamos de nadie el pan de balde. No solamente eso, sino que le dice, ustedes saben cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes. Tenían autoridad moral en medio de los hermanos y compartían una autoridad que iba mucho más allá. ¿Por qué? Porque Pablo no solamente tenía junto con ellos autoridad espiritual y autoridad moral, sino que el apóstol Pablo tenía una autoridad que lo sobrepasaba a ellos y que llegaba hasta nosotros, porque el apóstol Pablo tenía autoridad apostólica. Era el apóstol escogido por Dios para llevar su mensaje. Mira cómo el apóstol Pablo saluda en otras cartas, Efesios, Gálatas, Colosenses, dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, no de parte de hombres ni mediante hombre, sino por medio de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se identifica de esta manera porque su interés no era fijar leyes ni posiciones propias, sino llevar el mensaje que permanece para siempre, que era el mensaje del Evangelio. Pablo está enseñando su autoridad con esto, enseñando que esta no depende de la autoridad de los hombres, sino de la autoridad de Dios. Y esa autoridad es lo que hace que la carta a los tesalonicenses sea una carta para nosotros en el día de hoy. Tiene la autoridad porque el mismo Señor Jesucristo dice que aunque pase en el cielo y la tierra, su palabra no pasará. Y esta es la palabra de Dios para nosotros. Mira algo más. Pablo, hablando a los corintios, le dice, no soy yo apóstol. Hablando de aquellos que querían detractarlo en la ciudad de Corinto, no soy yo libre, no he visto a vuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo tiene toda la autoridad apostólica para que su mensaje no sea el mensaje de los hombres, sino el mensaje de Dios. Pero no solamente por esto es una carta para nosotros, sino que también nos muestra que es una carta para nosotros porque son las palabras de Dios para su iglesia. Mira qué es lo que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿En quién? En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y a mí me encanta la distinción que hace cuando dice en Dios Padre. ¿Sabe por qué? Porque el término iglesia no es un término exclusivo de la comunidad cristiana. No es una palabra exclusiva de la Biblia, sino que en el tiempo que esto se escribió, había muchas iglesias. Porque la palabra iglesia, la palabra eclesía, significa asamblea, congregación de personas. Y habían distintas iglesias. Estaba la iglesia que se reunía a escuchar a los maestros hablando. Estaba la iglesia que se reunía para dilucidar los problemas propios de la sociedad o de la comunidad. Aun cuando se congregaba la gente por motivos no necesariamente sanos, eso era una iglesia, una comunidad de personas. Pero Pablo dice, yo no le estoy escribiendo a ninguna de esas iglesias. Yo le estoy escribiendo a la iglesia que está en Tesalónica, pero la iglesia que está en Dios. Estoy escribiendo a la iglesia que ha sido fundada por Dios. Eso es lo que él señala aquí cuando dice a la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Está hablando a la iglesia fundada por Dios, no por los hombres. Aquella iglesia que en Mateo 16 el Señor Jesucristo dijo
en esta roca, es decir, en la confesión que había hecho Pedro, yo edificaré mi iglesia. Está hablando de aquella iglesia que el apóstol Pedro, haciendo referencia al pueblo de Dios que él había escogido desde el Antiguo Testamento, dice que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Lo que nosotros tenemos aquí no son palabras para nadie más que para aquellos que hemos sido escogidos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros tenemos aquí son palabras para edificar nuestra vida como creyentes y como iglesia. Esta es una carta para nosotros también. Y es una carta para nosotros por el amor que ella envuelve. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo para ellos? Le dice, gracia a ustedes y paz. Una frase que destila el amor del apóstol Pablo para ellos. Y destila el amor del apóstol para ellos porque nos habla a sí mismo del amor de Dios para nosotros. Cuando Pablo dice gracia y paz, lo que es un saludo común en sus cartas, está llevándonos a dos elementos que se conjugan para mostrar o evidenciar la obra de Dios en nuestra vida. Pablo está tomando la forma en cómo se saludaban los gentiles y la está mezclando con la forma en cómo se saludaban los judíos. Está cambiando el término gozo que usaban los gentiles por el término gracia y lo está combinando con el término shalom o paz, que era el saludo de los judíos. Estaba rompiendo una barrera con esto, con la cual estaba uniendo los dos mundos. Estaba diciendo, esto es para los gentiles, pero también es para los judíos. Por eso, gracias para uno y shalom para el otro. Y los que son de la gracia, que se aprovechen de la paz, y los que son de la paz, que se aprovechen de la gracia. Los está mezclando. La palabra gracia apunta al favor inmerecido de Dios para nosotros. La obra que Dios ha hecho en Cristo, en nuestra redención. Está hablando del perdón de nuestros pecados. La gracia que nos habla en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice, por gracia somos salvos. La gracia es favor, dice un comentarista, la gracia es favor, pero no a personas merecedoras como una madre. Tampoco es un favor inmerecido como el que se le hace a un mendigo. Dice, la gracia es un favor más excelso, porque es un favor desmerecido, como el que se hace a un malvado que ha dado muerte miserablemente a un ser querido y que en vez de inferírsele el castigo que se merece, se le otorga perdón y se le colma de bondades. La gracia nos habla del favor de Dios, de lo que tú y yo nos merecemos y Dios nos ha dado. La gracia nos habla de salvación, nos habla de perdón de pecados, nos habla de lo que Dios está haciendo, ha hecho en nosotros y continúa haciendo. Cuando nos dice gracias a ustedes, lo que está diciendo, quiero ver en la iglesia salvación, quiero ver gente que viene perdido y es rescatado dentro de la iglesia. Y cuando dice paz, entonces nos está hablando de lo que produce o de la evidencia de esa gracia en nuestra vida. La paz que comienza con la reconciliación de nosotros con Dios. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros antes éramos enemigos y ahora hemos sido reconciliados. Está hablando de la relación que usted y yo evidenciamos y podemos tener con nuestro Padre Celestial. Cuando nos habla de paz, está hablando de cómo Dios nos ha restaurado. Dice, fiel es justo para limpiar nuestros pecados, perdonar nuestra
maldad. Cuando nos dice, gracia y paz sean sobre vosotros, nos está diciendo que el perdón y la reconciliación de Dios llene sus corazones. ¿Cuánto amor tenía Pablo por ellos? ¿Cuánto amor tiene Dios por nosotros? Que nos ha dejado esto para que usted y yo, para que como iglesia podamos cada día entender qué Dios quiere de nosotros. ¿Qué tenemos nosotros en la carta a los tesalonicenses? Tenemos la palabra de Dios que nos edifica y que nos transforma para como creyentes y como iglesia seguir cada día hacia adelante. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Esperar que sea Dios quien de manera personal, mi hermano, te haga reflexionar en cómo tu vida contribuye a la salud de tu iglesia y de su entorno. Orar para que el Señor nos muestre que Él quiere que nosotros como iglesia hagamos en la misión que Él ha preparado para nosotros. Que la gracia y la paz de Dios llene nuestros corazones para poder venir a Él, ser perdonados de nuestros pecados, reconciliados en paz con lo que Él tiene para nosotros. Yo te invito a que comiences a leer esta carta, que comiences a meditar en ella, que comiences a orar al Señor, pidiéndole al Señor que hable a tu corazón, que transforme tu vida de forma tal que lo que Dios tiene aquí se convierta en una realidad para nosotros. Que el Señor nos hable como su iglesia, que el Señor nos fije el rumbo que Él quiere que nosotros sigamos y que cada uno de nosotros sea una pieza fundamental en la obra que el Señor tiene para la Iglesia Bautista Central y todo el entorno que la rodea.